uso industrial más representativo de la modernidad capitalista. Él dice que incluso es más representativo que lo que André Gorz en su momento estudió con respecto al automóvil. Él dice es el producto que ha experimentado la mayor intensificación en sus grados de consumo, haciendo que la intensidad de la demanda creció a grados estratosféricos, y entonces también la respuesta desde el lado de la oferta también fue de esa naturaleza. Eso está presente evidentemente en lo que tiene que ver con la producción o la creación de nuevos coronavirus, pero tiene que ver con el otro ámbito, el ámbito del consumo. Y aquí relaciono el tercer tema con el que quisiera plantear. Le voy a pedir a Leinat que me avise cuánto tiempo llevo para no extenderme más de la cuenta. El otro tema es el que tiene que ver con la cuestión de la reflexión que Marx planteó en términos del fetichismo de la mercancía. Y de la otra frase, digamos, yo podría plantear una especie de programa de investigación desde Marx, que iría justamente desde esos apartados que ya señalan el tema del fetichismo mercantil, hacia lo que Marx calificará en otro momento de la obra como, con la expresión, el límite del capital es el capital mismo. Con esto lo que quiero indicar es lo siguiente. La humanidad está enfrentada ante una especie de amenaza a las condiciones de la colectividad, una especie de amenaza invisible por una especie de entidad, porque no podemos calificarla ni siquiera de organismo, menos de un organismo vivo, una especie de entidad subcelular que ataca a la condición molecular o a la condición de las células humanas y generaliza una especie de lo que podría ser una simbiosis con una cierta naturalidad, se convierte en una simbiosis peligrosa. Esta entidad subcelular ataca a las células y los puede poner en condición ya no solo de infección, sino de condición trágica de esa infección. Para el caso del capitalismo podemos hacer una analogía semejante. Marx plantea en los prefacios al tomo primero del Capital, a los capítulos iniciales, una frase que dice más o menos lo siguiente. Dice él, la forma de valor que reviste la mercancía, o sea, el producto de trabajo, es la célula económica de la sociedad capitalista. Entonces, lo que el virus está también planteando como una situación de agudizamiento de la crisis, de una crisis que ya atravesábamos, se da en la manera de afectar la posibilidad justamente de no realización de un conjunto de mercancías, de no realización incluso de la mercancía fuerza de trabajo, justamente porque ataca a esa célula económica fundamental que es la mercancía. Es justamente eso el programa de rescate que intenta hacerse desde el lado del capital, que reactive las condiciones económicas para que no se vea más amenazada esa célula económica fundamental que hace que los productos del trabajo vivan en la forma de valores como mercancías. Esto acomete a otra relación que Marx trabaja en el sentido de lo que él señala como la situación en la cual el límite del capital es el capital mismo. La lógica de investigación o el programa que algunos autores han desarrollado como el estudio de los llamados límites del capitalismo fueron avanzando en una reflexión que de aquellos iniciales trabajos o aquellas iniciales propuestas de organismos multinacionales en los años 70 que trabajaban con las nociones de límites del crecimiento
y que planteaban que realmente la crisis del mundo vendría porque se agotarían los recursos, a una reflexión en la cual más bien el problema ecológico se planteaba en los términos de más bien alojar los desechos de la producción industrial. Es decir, lo que primero era una reflexión sobre las posibilidades del calentamiento global, algunos llamaron cambio climático, otros les gusta más la expresión que comparto yo de un colapso ecológico. Esta reflexión de los límites, en las cuales podemos nombrar a autores importantes como el canadiense Louis Gill, el alemán Elmar Alfater, o quien más suele ser citado en nuestros medios, el economista norteamericano marxista David Harvey, plantean justamente la reflexión de esos límites en un triple nivel, o en tres ámbitos. Los límites son en el ámbito del consumo, porque justamente la contradicción del capitalismo nos plantea que exige una menor remuneración del trabajo o de la fuerza de trabajo al interior del taller, pero eso se puede traducir en menores eventos de consumo, reducción de una posibilidad de tendencia a la reducción del consumo. Lo cual el capitalismo encuentra una suerte de solución en la medida en que la polarización social permite que grados muy concentrados de elevado ingreso puedan ser susceptibles de llevar a cabo los actos de consumo, los eventos de consumo. En un segundo lugar está el problema del límite, que él ya se llamaría como límite financiero. Es decir, trasladar hacia el tiempo futuro la posibilidad de concretar los eventos de consumo sobre la base de la utilización del dinero de plástico. La tercera noción de límite es la que se apega a lo que en su momento Rosa Luxemburgo trabajaba como la contradicción o la confrontación del ámbito capitalista y el ámbito no capitalista, lo que se llamarían los límites espaciales o geográficos. Actualmente me parece que la condición de la pandemia global nos presenta una combinación de esos tres límites, en donde el aspecto de la crisis ecológica, espacial o geográfica aparece ya como la más importante o agudizadora de esa condición crítica que es el capitalismo. Recordemos la definición de Marx del mismo capitalismo. El capitalismo para Marx es la contradicción viviente o la contradicción viva, que se desplaza sea al futuro o se desplaza hacia otras zonas. En ese sentido, el umbral en el que estamos colocados atiende a una cuestión en la cual, por un lado, el espacio de la política aparece también evidentemente como un espacio fundamental de esas contradicciones. Porque lo que desde fuera se está planteando, desde fuera quiero decir desde las entidades supranacionales, es tratar de resolver la crisis en la manera convencional como se ha hecho. Hay una fuerte presión para que los estados inviertan, para que los estados se endeuden. Como ya lo hicieron en otros momentos, a través de los mecanismos de las aperturas de la cuenta de capital o a través del endeudamiento externo de los países del tercer mundo, a partir de la construcción de grandes infraestructuras. Todo ello en dirección a una situación en la cual aparece siempre una especie de entidad trascendental que legitima esos procesos de endeudamiento y entonces esta especie de condición sacrificial de naciones enteras entregadas hacia esa obediencia a esas fuerzas trascendentales que legitiman los procesos de endeudamiento. Son grandes burbujas de las cuales que más adelante las generaciones siguientes tendrían que hacerse cargo. Nosotros conocemos claramente ese proyecto. Fue el proyecto que se impuso como reestructuración en el FOBAPROA IPAP, del cual supuestamente en el 2025 tendríamos que estar saliendo. Ahora ya se ha dicho que ni en el 2040 y que ese endeudamiento se tendría que pagar hasta el 2070. Aquí hay una discusión importante, incluso a nivel nacional, sobre esa cuestión, en términos de si el Estado, en este caso el Estado mexicano, que se plantearía otros objetivos, tendría que sucumbir a esas presiones
del endeudamiento, justamente para lubricar las posibilidades de reactivación del ciclo económico. Y entonces, ahora sí que si no se puede guarecer con una vacuna a los seres humanos que puedan contagiarse de la enfermedad llamada capitalismo, sí cuando menos proteger con una especie de manto protector al universo mercantil y que éste pueda seguir funcionando. Con esto termino. Creo que la posición en la que nos encontramos colocados como colectividad nos tendría que estar exigiendo una reflexión que vaya más allá justamente de esa salida artificiosa del mecanismo de consumo y financiero para reactivar el circuito económico exclusivamente en los términos de la socialidad capitalista, y quizás pensar en cómo estos meses, digamos, en el prestar atención a las situaciones que hemos pasado por estos meses, quizás también pongan en un cierto cuestionamiento las lógicas del hiperconsumo, del sucumbir a los eventos de consumo y entonces estar en obediencia exclusiva al sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Ahora le damos la palabra a Aide. Gracias. Sí, bueno, pues voy bueno, antes que nada, sí quiero comenzar mi intervención haciendo un reconocimiento a médicas y médicos y al personal de enfermería, pero sobre todo a quienes han sido a lo largo de esta pandemia quizá las y los más invisibilizados, que son el personal de limpieza, sostenimiento y alimentación en los hospitales. A quienes cambian camas, preparan los alimentos, manejan las ambulancias, sacan la basura y la recogen, a su compromiso no solo con su trabajo, sino con todos nosotros. Sin ellas y ellos, la situación no estaría siendo manejable, y eso hay que reconocerlo. Yo voy a retomar algunas de las cuestiones que han sido señaladas ahora mismo por Pepe, a lo mejor de una manera no tan ordenada, porque estoy, digamos, trabajando sobre ello, pero una tiene que ver, él citó una serie de cuestiones sobre Marx, y a mí me gustaría retomar una de ellas que tiene que ver con su escrito sobre el robo de leña. Esa permanente, es decir, la inoculación, digamos, en las subjetividades, de lo que voy a hablar un poco más adelante, pero lo menciono ahora, de la privatización por doquier y la mercantilización de las relaciones, de las cosas y las personas, ha sido, digamos, es la enfermedad del capitalismo con sus diferentes etapas y el transcurso de la misma. Lo que digamos, esta privatización de los bienes comunes ha dado como resultado, es lo que ha dado como resultado la crisis sistémica en la que hoy estamos. Vimos, para ponernos a tono con lo que ustedes estaban trabajando, y pensamos que es necesario justamente esta escucha, este poner atención con todos los sentidos, como lo decíamos en otra charla, algunas de las conferencias que ustedes presentaron anteriormente en este mismo ciclo. Y es importante porque a lo que pienso que tendríamos que tender es justamente a tratar de generar un dispositivo, un farmacón, lo llama Isabel Stengers, junto con otros y otras, porque nunca se trabaja de manera individual, sino justamente en colectivo. Digamos, incluso ahí la ciencia también pervirtió, entró a esa misma dinámica, fue inoculada por la idea individualista, digamos, de la autoría única, cuando en realidad esta siempre es un tejido, una trama, una madeja mucho más compleja que ello. Pero sí quiero, digamos, enfatizar esta idea de una transformación que se vivió en un momento histórico y que Marx llama la acumulación originaria, y que es retomada por estos autores y autoras que yo voy a traer a colación, para esa captura, digamos, de las cosas bajo esa trama y bajo esa lógica, está dando como resultado a lo que hoy hemos llegado. Y lo retoma entonces la idea de la subjetividad capitalista, que también ya varios autores, sobre todo nuestros latinoamericanos, entre ellos Atilio Borón, en el cambio de siglo, entre finales de los 90 y principios de los años 2000, Pablo González Casanova también, señalaban eso. Y cito aquí una partecita justamente de Pablo González Casanova. Esta idea
que siguió, digamos, reforzándose a partir de los 80s con la entrada del neoliberalismo, como bien lo ha señalado Pepe, y la idea thatcheriana de no hay alternativa. Incluso en nuestro contexto se presentó con esta frase de Cardoso, digamos, otrora autor de la teoría de la dependencia, que después se cambió de bando, y es ahí donde podemos apreciar, digamos, esto de lo que hablo de la inoculación del virus del capitalismo y del neoliberalismo, porque Cardoso sentenció, y lo cita don Pablo, fuera de la globalización no hay salvación, dentro de la globalización no hay alternativa. Se hacía eco de la idea thatcheriana de no hay alternativa, y es ahí donde, de alguna manera, durante un cierto periodo histórico, el capitalismo nos obtuvo, nos capturó, y fueron las fuerzas dominantes las que lograron convertir a esta idea, a esta ideología económico-política, porque están, digamos, involucradas al neoliberalismo como un sentido común de nuestra época, del que ahora, en este momento, es muy difícil despojarnos. Y sin embargo, y aquí entonces recupero la otra parte que quiero mencionar, que tiene que ver con autoras de la filosofía de la ciencia, ya las mencioné en la otra charla, Isabel Stengers, Donna Haraway, el mismo Bruno Latour, que nos estaba haciendo la competencia hace unos momentos en otro lugar en Facebook, y al que sin embargo yo le haría una cierta crítica. Finalmente sigue muy posicionado en Europa y con una perspectiva bastante eurocentrista. Lo reconoce al decir yo estoy acá y lo vivo desde acá. Y sin embargo, sí me gustaría, por ejemplo, retomar de él una idea que está más bien en uno de sus textos y que conecta con esto que vengo diciendo de la subjetividad neoliberal, de la subjetividad captada y cooptada por esta ideología que se hace no solo, digamos, relaciones, sino también cuerpos, y entonces somos cuerpos, digamos, que estamos enfermos en ese sentido profundo de que, digamos, por ejemplo, incluso con el coronavirus, lo que pasa es que somos un huésped necesario para su propia vida, y esa analogía también nos permite pensar, porque por ahí lo dice Isabel Stengers en su libro de Cosmopolíticas, que digamos fueron 7 tomos, ahora los recuperó nada más en 2, en una edición de bolsillo, pero la idea es que finalmente no nos mata, o no a todos al mismo tiempo, es decir, no, el capitalismo no tiene una letalidad como no la tiene ninguno de los virus que conocemos hasta ahora, del 100%. Porque matarnos significaría justamente matar la fuerza y el lugar de donde deriva su propia fuerza y capacidad. Bueno, Bruno Latour, en uno de sus libros, que se llama Cogitamus, o sea, justamente haciendo una crítica a esa perspectiva cartesiana del pienso, luego existo, y del yo pienso, o sea, la parte individual, otra vez ese sujeto que pareciera cerrado, impermeable, no penetrable y unívoco siempre a lo largo de su propia historia, cosa que no es así. Justamente la subjetividad, los intereses, los deseos se nos juegan a lo largo de todo lo que hacemos y en todo lo que participamos. Pero bueno, en ese libro de Cogitamos, y habla de las 6 cartas sobre las humanidades científicas, Latour habla de algo que yo quiero traer a colación y que es el ejemplo de Arquímedes en el sitio de Siracusa. Podríamos pensarnos también sitiados por la subjetividad neoliberal. Y ahí, en el siglo III, antes de nuestra era, ahora ya hasta se han cambiado hasta las eras, ¿no? Hablamos del capitaloceno, pero también del plantacioceno, es decir, hablando de todo lo que significó dentro del largo periodo histórico de la modernidad, conocida como la plantean nuestros autores latinoamericanos desde el siglo XVI, el periodo de las plantaciones, donde la esclavitud fue, digamos, la palanca que generó eso. Y hablo de palanca justamente porque ahí, Arquímedes se acercó a Hierón, que era, digamos, el gobernante de ese lugar en Siracusa, y bueno, Hierón lo sabía todo sobre las palancas del poder, pero no sobre las palancas físicas que tenían que intervenir justamente en la guerra. Y ahí, luego digamos de la demostración y experiencia pública que Arquímedes llevó a cabo, que tenía que ver con, digamos, un pequeño posicionamiento de esto de la palanca que podía generar una fuerza mayor que podía derribar ciertas fronteras.
y Herón le pide encabezar la defensa de la ciudad frente a los romanos mediante la construcción de esas máquinas ofensivas y defensivas para afrontar cualquier sitio. Y ahí es importante porque Latour enfatiza que lo que impresionó a Hierón fue la inversión de la relación de fuerzas. De la geometría se pasaría subrepticiamente a la geopolítica. Yo creo que el coronavirus nos ha permitido entrar en una cierta dinámica de reflexión sobre esta cooptación de la subjetividad. Y aquí quisiera yo abordar 3 paradojas que también están jugándose en lo que estamos viviendo. Y donde ahí, como toda cuestión paradójica, hasta cierto punto, por el momento es irresoluble. O sea, no hay una definición ni clara ni precisa como muchos o muchas intentan configurar. Son más bien tentativas, esbozos, y una de las primeras tiene que ver con que la irrupción del virus fue repentina, pero fue anunciada. Es como el cuento de Pedro y el lobo. Desde los autores críticos, como el propio Richard Levins, muy conocedor de las epidemias a lo largo de la historia, y otros con él, y otras señalaron esta irrupción. Es decir, fueron diciendo, estas condiciones que hemos generado van a provocar lo que estamos viviendo. Pero por otra parte también fue anunciado, y en el texto larguísimo de Ramonet, pero muy bueno, da una serie de señales sobre ello. Incluso el Banco Mundial también lo señaló: vendrá una pandemia, vendrá una pandemia. La ONU, o sea, organizaciones transnacionales como el Banco Mundial, pero también organizaciones que se dicen transnacionales, pero que tienen, digamos, también una estructuración geopolítica donde unos países pesan más que otros, y lo sabemos muy bien, pero la ONU misma, a través de varios de sus organismos, planteaba esta idea. Entonces, allá hay una paradoja. Sabíamos que vendría, pero parecemos todos y todas no preparados para ello. Entonces, ahí hay, digamos, una llamada de atención. La otra tiene que ver con algo que generó mucha disputa al interior de nuestro país, y que tiene que ver con esta frase que dijo Andrés Manuel López Obrador, de las familias. Porque también hay una paradoja en eso que se está discutiendo ahí. Efectivamente, la familia es un pilar, un sostén, y yo pues podría poner una serie de ejemplos de ello, de un cierto, nos da una trama de solidaridad. Muchas veces, y justamente cuando di clases en Francia, mis alumnos de preparatoria me preguntaban, ¿pero cómo? ¿No hay un seguro de desempleo en México general y abierto? No. Entonces, ¿cómo se sostienen? Pues con la familia. Entonces, la familia efectivamente es un pilar, pero también, paradójicamente, es un lugar de violencia, de relaciones conflictuales, de mucha rispidez, y donde priva mucho el patriarcado y los machismos a múltiples niveles. Y donde también, por esta cuestión de la subjetividad neoliberal, puede privar, digamos, cierta competencia, pero es paradójicamente las dos cosas. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso sin decir, no es como se dice, o si solo es violencia o solo es solidaridad? Entonces, lidiar con esa paradoja es importante. Eso es un espacio, el de la familia. El otro tiene que ver, por ejemplo, con la escuela. Mi sobrina misma, que tiene 16 años, o bueno, está por cumplir 16 años, claro que siempre se la pasa con el celular, ahora extraña la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es un espacio donde pasan cuestiones que desbordan lo escolar, que desbordan lo propiamente pedagógico, o es una otra pedagogía social, y donde importan mucho los sentidos, las miradas, digamos, y esa construcción también de la subjetividad, sobre todo en ciertas etapas de la vida, que son fundamentales. Entonces, incluso yo la bromeaba y le decía, bueno, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, porque aunque a lo mejor en su escuela se la viva en el celular, hay una convivencia ahí que desborda ese espacio. Y que ahora, no solo ella, digamos, yo es porque la tengo cerca, pero una serie de jóvenes manifiestan eso. Quisiéramos tener la posibilidad de ir, de volver, de encontrarnos, y donde pasan muchísimas cosas. Y entonces ahí se presenta otra paradoja respecto a esta
este impulso que ha cobrado ahora lo virtual, pero que sin tener lo presencial no se logra materializar del todo. Yo misma que imparto con otros colegas un seminario sobre arte, diseño y procesos sociales, no hubiéramos logrado ese ritmo de trabajo que tenemos, de que cuando nos quedamos de encontrar, llegamos todos a las 8 de la mañana, estamos comprometidos, sin el periodo presencial que tuvimos previo a la irrupción del coronavirus y al confinamiento. Y el último espacio es obviamente el del trabajo, donde también hay una situación paradójica, porque hay muchos que han sido, digamos, arrojados de ese espacio, no pueden entrar, no tienen y lo sabemos, México es un país que tiene unas condiciones donde muy pocos tenemos el privilegio de tener un trabajo formal, establecido y con cierta regularidad, con un pago que no cesa, y sin embargo, justamente ahora, lo que vemos, y quiero volver a hablar del caso de las maquilas, sobre todo porque ha sido consistente su forma de, digamos, de expulsión del centro de la vida misma, en la importancia de las corporalidades de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, en un artículo de una amiga querida y colega, Emanuela Borsaquielo, hace una revisión como desde los 70s, las feministas venían diciendo, ahí va a pasar en Ciudad Juárez algo, igual que lo decíamos para lo del coronavirus, y claro, pasan las muertas de Juárez, y ahora ahí mismo, esos mismos lugares, siguen siendo los lugares donde se vuelve a reificar esa falta de importancia de las corporalidades, y es muy importante decirlo porque pues otra vez son espacios, digamos, de la supuesta sobrevivencia del capital industrial, pero que tenemos que poner en jaque, y donde, claro, quienes trabajan están en un entredicho de decir, sigo yendo a trabajar, pongo en riesgo mi vida, pero si no voy, ¿de qué voy a comer? Entonces, esa paradoja que se nos presenta y estos tres espacios que están interrelacionados, pues quisiera dejarlos ahí, ver que están imbricados y retomar, y con eso concluyo, la idea de otro profesor con el que yo me formé, que fue Rolando García, un físico y epistemólogo, y por eso también hablé de Arquímedes, por la física, porque es importante también, y ahí es donde es importante el conocimiento médico, biomédico, o sea, no queremos la expulsión de esos conocimientos, sino queremos su apertura. Y Rolando, digamos que impulsó metodológicamente el trabajo interdisciplinario por el que en nuestro centro tratamos de apostar desde una perspectiva crítica, generó a partir de un estudio de finales de los 70s una serie de libros que me interesa mencionar los títulos y que incluso, digamos, fueron retomados. Pepe me pasó la cita de Mike Davis, de este intelectual, sociólogo, historiador estadounidense, crítico también. Y ahí decimos, no somos de la misma banda, de la misma tribu, identificamos a los que están haciendo fuerza y palanca para impulsar en el sentido en el que queremos hacer. Rolando García sacó a principios de los años 80, y ahí a veces se nos olvida, ¿no? Aludimos, claro, a autores de otras latitudes, pero también en nuestros ámbitos hay estos autores que fueron pioneros en el planteamiento de cómo abordar los problemas, y estos tres títulos, uno era La naturaleza no es la culpable, sobre la sequía y el hombre, el caso de 1972, en la África subsahariana. El otro es La catástrofe constante. Imaginemos esto, vivimos, digamos, desde los 70s una catástrofe constante que tiene que ver con malnutrición, hambrunas y sequías, y finalmente el libro donde él plantea ese anudamiento, del que podríamos hablar muchísimo, pero ahora con eso cierro, de las raíces de la catástrofe. Entonces, las raíces de la catástrofe tienen, digamos, un análisis geopolítico que es muy necesario seguir haciendo, y por lo mismo posicionarnos en ese sentido. Y aquí, y ahora sí con eso cierro, con el texto que a mí sí me gustó mucho. Hay una disputa si lo que dijo Rita Segato tiene, digamos, esa relevancia por volver a reificar ciertos lugares de lo femenino, lo masculino, y sin embargo a mí me parece, otra vez, que en esta mirada paradójica a la que estamos tratando de convocar, Rita Segato señala, hay que generar estados que maternen, que generen esa dinámica de la maternanza en el sentido del cuidado de la ciudadanía, de un cuidado profundo que tiene que ver con un compromiso de tratar de romper con las subjetividades cooptadas y inoculadas por el neoliberalismo, y yo con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, Aide.
Bueno, pues a continuación le damos la palabra a Elvira. Adelante, Elvira. Muy buenas, muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Yo también quiero darle las gracias a los compañeros del Departamento de Economía, de ahí de la UAM Azcapotzalco, y en concreto a Abelardo. Muchas gracias, Abelardo. Nos da mucho gusto estar en tu espacio y comentando temas que son fundamentales. Esta reflexión creo que es el momento que tenemos obligación de hacer. Estamos parados en un mirador privilegiado. La situación de crisis múltiples, permiten en muchos sentidos las posibilidades de ver cosas que habitualmente o en esa llamada normalidad no vemos. Y nosotros estamos, por lo tanto, obligados a hacer este tipo de reflexiones y hacerlas colectivamente, haciendo de esta situación excepcional un gran momento de aprendizaje, un gran momento de reflexión. Y creo que tiene que ser una reflexión en el sentido de lo que viene. Tiene que ser una reflexión en el sentido de que tendremos muchas cosas que hacer ahora que nos han impuesto un alto forzado, un detenernos. Tendremos que retomar nuestra cotidianidad, nuestra movilidad, nuestra sociabilidad de una manera diferente. Estoy convencida, creo que es muy importante remarcarlo. Y este es el momento de saber cuáles serían esas maneras diferentes. Y desde luego esto no puede partir más que de un conocimiento o de acercarnos a conocer qué es lo que nos llevó a este punto, qué es lo que no queremos más, cómo podríamos superarlos. Hemos vivido, y ya tanto José como Aidea hacían referencias a algo que ha venido sucediendo, no apareció de la nada, son procesos, es parte de la sociedad en la que vivimos y de esta historia de un régimen movido por la ganancia que necesariamente lleva al atropello de la naturaleza, de las condiciones de salud de los trabajadores, de las condiciones de vida de todos nosotros, en la medida en que su única vocación, su único impulso es obtener mayores ganancias. Esto, siendo un larguísimo proceso que podemos, yo insisto, ver desde su origen, sin embargo, no hemos sabido cómo. Y particularmente llevamos unas décadas sin saber cómo podemos salir de esta situación, cómo podemos mejorar nuestras condiciones de vida, cómo podemos detener esa maquinaria de muerte que es la vocación de ganancia, de mayores y cada vez mayores ganancias. Creo que estamos en un momento de disponibilidad para reflexionar estas problemáticas, decirnos, bueno, no nos hemos detenido, a analizar una experiencia histórica que intentó superar las relaciones capitalistas, que sabemos que fracasó, para extraer de ahí nuevos proyectos, nuevas posibilidades, y no las tenemos fáciles, efectivamente, porque han sido años de mucha desorganización de la sociedad, de mucha fragmentación, y de una batalla ideológica brutal. Por eso me parece tan importante el tema aquí expresado, sí, de la crisis, incluso la crisis económica, verla más allá de los términos meramente económicos,
porque estamos frente a una catástrofe de dimensiones mayores. No creo que esta experiencia de vida, de saber que estamos en riesgo y que hemos tenido que detenernos y resguardarnos, nos tiene que llevar a experimentar la real posibilidad de una catástrofe mayor. Y esto no para recrear un miedo, que es parálisis, que es la posibilidad de no hacer nada y de domesticarnos, sino como experiencia de vida, que tendremos que salir a hacer muchas cosas y tenemos que saber en qué dirección. Creo que lo primero que tenemos que ver en esos términos es que efectivamente tenemos el gran espacio de lo político como el espacio confluyente. Cuando hablamos de las múltiples relaciones o conexiones que tienen distintos ámbitos de lo social, estamos hablando de un punto de confluencia en lo político. No es solamente, no es la política en un sentido cotidiano o en un sentido incluso degradado, como hemos vivido en décadas pasadas, desde hace décadas pasadas, donde los mecanismos tradicionales políticos, el tipo de organizaciones, el tipo de relaciones establecidas se han degradado, se han deteriorado como una manera de convertir la política en una actividad de élites. Hay que sacar de ese ámbito a los grandes sectores sociales y dejarlo como una actividad en donde desde luego se concentran enormes recursos, gran cantidad de recursos que permite unas relaciones corrompidas. Bueno, este es el ámbito de la política que hemos vivido en estos días, pero lo político, como decía Bolívar Echeverría, en realidad lo político es esa capacidad del sujeto de hacerse a sí mismo, es decir, de poder cambiar las cosas en las que estamos. Eso es lo político, y esto es lo que tenemos que reivindicar, que estas condiciones no son fatales, que las condiciones de catástrofe no son fatales, sino que las ha creado determinada lógica, la lógica de la ganancia, insisto, y que es esta la que tenemos que detener. Y hay que detenerla ahora en muchos ámbitos, no solamente es el ámbito directamente económico, que lo es, y ese es el más difícil por lo demás, en donde más es el núcleo central y es lo que más defienden, pero es en muchos otros ámbitos. Hay que entender que finalmente estamos frente a una posibilidad de ver la crisis como un punto de conexión. Y que sobre lo que tenemos que actuar es sobre esa totalidad social. Ese es el punto del que partía Pepe, que es el punto señalándonos que es en realidad el punto del pensamiento crítico de Marx y que es efectivamente muy subversivo. Hemos vivido en las últimas décadas un proceso de fragmentación, incluso de fragmentación de las formas materiales, de las formas de producción, en grado extremo que se han, digamos, alargado o se han expresado también en las relaciones interpersonales en muy distintos ámbitos. Y por eso esta insistencia quizá de Aide de estar señalando la crítica que tenemos que hacer a esa visión individualista, porque es el crecimiento, digamos, del ego, como ha tomado un lugar extraordinario en nuestras relaciones y en nuestra manera de entendernos y entender a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, esta experiencia de la crisis de la pandemia
nos lleva a entender que son procesos, incluso este de la enfermedad, que son procesos colectivos y que si tenemos algo que nos pueda salvar es este ámbito de lo colectivo, este ámbito de la acción conjunta, de la acción en sociedad. Y se caen muchas ideologías muy fortalecidas de los años neoliberales. Estamos viviendo por eso tiempos interesantes con todo lo dramáticos que son, porque hay muchos de estos pilares que están quebrándose, que se están desmoronando en la medida en que no tienen sustento en la realidad. Es la realidad la que se nos impone y se nos impone como una totalidad y como es decir, como estas múltiples determinaciones de las que nos habla Marx y de la acción conjunta y al ser humano como un ser social, elemento sobre el cual también Marx insistió tanto, porque bueno, vivía tiempos también de la idealización del yo, de la idealización del sujeto individual. Y se burlaba mucho por eso de las Robinsonadas, en fin, que son esta manera de pensar a la sociedad que tiene una clase dominante que de esa manera, por lo demás, ha encontrado grandes mecanismos para mantener su poder. Creo que más allá de la ideologización de estos procesos, tenemos que voltearnos a ver, y aquí como académicos tenemos que llamarnos la atención sobre incluso revisar nuestras agendas de investigación, porque tenemos que voltear de nuevo a ver los hechos reales, esos procesos que están ante nuestros ojos, y no tanto las ideas que de ahí surgen y lo que podemos estar nosotros viendo como representaciones. Creo que la imagen ha tomado una fuerza brutal, todas las tecnologías nos lo favorecen, pero lo cierto es que estamos ante hechos muy contundentes y el estar ante el hecho de la muerte, como es para muchas personas, por desgracia, esta enfermedad, tendría que ser la gran llamada de atención de nosotros. Tenemos que ir como investigadores, como estudiantes, como intelectuales, como gente que trabaja el pensamiento, a entender la realidad en esa complejidad y en esta interrelación. Lo económico, desde luego la crisis económica viene de antes, ahora claro que es el gran pretexto, la pandemia, para justificar los procesos que todo el mundo venía viendo, que era imparable el año 2020 para ver la gran recesión que viene postergándose, pero con manifestaciones muy evidentes. La realidad nos hizo juntar cosas. Ahora sabemos que la pandemia también puede provocar que caiga la bolsa de valores. Bienvenido. No es así, pero en estricto sentido, pero es por estos mecanismos que al final están en manos de individuos con el poder capaz de modificar ciertos mecanismos económicos que aprovechan, digamos, la situación de la pandemia para sanar ciertos aspectos, pero también el capitalismo tiene unos mecanismos muy brutales que son de muerte. Efectivamente, la competencia entre el propio sector capitalista es a muerte. Es decir, puedes dejar de ser capitalista porque entras en quiebra absoluta. Es este mecanismo que no hay que olvidar que para Marx tiene mucha importancia también, no solamente la producción de valor, sino después esta lucha a muerte para la destrucción de otros competidores, digamos. Entonces, nos lo quieren, esa competencia está todo el tiempo tratándose de trasladar a la sociedad, el costo de ella, digamos.
este mecanismo que tiene el capital y que por eso es una sociedad que está recurrentemente o pareciera estar preparando la siguiente crisis todo el tiempo. Porque su propio mecanismo la lleva a ellos, ¿no? Tenemos, por último, porque ya me estoy alargando un poco, que entrar en concreto en nuestro país, a entender estos procesos de beligerancia política, que en realidad están implicando beligerancia también económica y en otros ámbitos, para protegerse de las consecuencias de esta crisis económica y de las consecuencias de la crisis social y de salud que implica la pandemia. Estamos, todo el mundo ya lo dice, seguros de que ahora lo que se ve en el panorama, pues es de nuevo un Estado actuante, un Estado que ve por la salud, por una serie de aspectos sociales que habían sido relegados o combatidos abiertamente por el neoliberalismo. Pero ahora hace falta, ahora es una cuestión que la sociedad va a exigir, la sociedad mundial va a exigir con mucha mayor energía, de manera que efectivamente el costo puede ser mayor si no se atiende. Y esta es una de las maneras que las clases dominantes tienen de razonar. Por eso el análisis político que hoy nos exige la situación general, pero en particular en nuestro país, frente a tales digamos, ataques a procesos políticos que están ocurriendo, y a las medidas que ha tomado el gobierno de López Obrador, pues tenemos que entenderlas en el marco de esta situación general que está moviendo, y digo yo, de la disponibilidad en la que la crisis pone a las sociedades para los grandes cambios, para aceptar nuevas fórmulas, y ahí tenemos la obligación todos y todas de ser partícipes y de colaborar con nuestra reflexión y nuestro conocimiento a esas nuevas perspectivas que tienen que abrirse para que este mundo sea un poco mejor. Gracias. Muchas gracias, Elvira. Bien, ahora vamos a iniciar la... Perdón, no te escuchamos, Elvira. Sí. Ah, perfecto. No, muchas gracias. Vamos a empezar Gracias a usted. la ronda de preguntas. Los que quieran preguntar algo, pueden levantar la mano derecha. Sí está la opción. Sí. Le damos la palabra a Arturo Pacheco. Bien. ¿Sí me escuchan? Porque por acá estaba mal mi... ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Escuchamos bien, Arturo. Adelante. Bueno, gracias, muy amable. Perdón el sarcasmo, pero voy a decir que bendita pandemia. Porque nos tiene aquí, discutiendo, debatiendo, cosa que pues no se veía tan común, por lo menos en las capas. Con mi medio en el pasillo sí, pero no con otros fines, que por eso siempre he dicho que esta idea de Abelardo, de Lorzo, del compañero, se me fue su nombre ahorita, pero que son los iniciadores, me parece excelente. Podemos intercambiar perspectivas y posiciones. Eso es bendita pandemia. 2, a mí me parece que desde hace tiempo Marx está tocando la puerta. No andaba muerto, estaba de parranda. Y
bendita pandemia, ¿verdad? Que estamos aquí recuperando categorías, no solo de él, obviamente, no lo pongo en un altar, que quede claro, pero pues es la base, es la teoría que nos da los elementos básicos, ya lo mencionaron los tres. Ahora sí se cortó. ¿Podrías repetir? Porque se cortó un poquito tu voz. Sí, Arturo, si puedes repetir lo último que dijiste porque no te escuchamos. Qué bien que voy a ver si es que si pongo el video también se lleva recursos, pero bueno, qué bien que estamos intercambiando con puntos de vista. Y decía también, no sé si escucharon, de Marx, que está tocando la puerta y que no lo dejábamos entrar. Y no lo dejamos entrar del todo todavía. Pero no va a depender de nosotros que entre o no. Va a entrar. Ya creo que sí, y entiendo, y es normal y qué bien que hay diferentes perspectivas. Los tres compañeros, decía yo, que hablaron, pues ya están abriendo un poquito la puerta también, ¿verdad? Es decir, Marx. O sea, ahí sí me escucharon, perdón. Bien. Siguiente punto. Creo yo, voy a hacer unas reflexiones y ya voy a ser muy corto, perdone. Una, a mí me ha parecido que el punto de partida para poder entender, no solo ahora en general, es entendernos antes de hablar del modo de producción que hay que llegar, como dijo Elvira, ahí está el centro del asunto. Creo que para poder entender los modos de producción, en este caso el capitalista, sus alcances, etcétera, sus estragos, tenemos que vernos también como especie animal. Porque a veces me da la impresión que nos exigimos demasiado y esperamos demasiado de nosotros mismos, como sociedad organizada colectivamente, desde luego. Pero creo que no sé si estemos fisiológicamente preparados para llevar. Sí podemos, creo, pero hay que reflexionar, prepararnos, estudiar, tener las teorías adecuadas para poder hacerlo. Sí podemos, pero no olvidemos que estamos limitados, que somos una especie animal limitada. Memoria de corto plazo. Esto en 3 años puede ser que se nos olvide, ¿eh? Como se nos ha olvidado a muchos el terremoto, como se nos ha olvidado otras cosas en la historia de la humanidad inclusive. Ya hubo pandemias. Entonces, nada más digo, se puede hablar mucho, es contextualizar el asunto. Punto. No voy a entrar más en eso. O sea, hay mucho que decir, ¿eh? Pero creo que es la base. Bien, ahora sí, viéndonos limitados, ¿qué pasa con el modo de producción? Entonces, sí, ha habido diferentes formas en que la especie humana ha producido, distribuido y consumido la riqueza social. Y viene toda la crítica al capitalismo que comparto. Y como decía Elvira también, el centro está ahí en esas contradicciones de
propiedad. Al final es la propiedad, ¿verdad? La privada que genera el capitalismo va en contra de ser colectivos. Bien, me dice que mi colección en internet está débil, pero bueno, ¿sí me siguen escuchando? Sí, un poco cortado, pero sí. Venga. Gracias, gracias. Termino. Entonces, son como reflexiones, ¿verdad? Ahora sí, desde el punto de vista de clase, porque yo no podría decir país, porque al final quien va a pagar los platos rotos ya venía pagándolos, ya había una recesión, y como decía Elvira también, que los que están pagando los platos rotos ya somos los trabajadores. Y vamos a pagarlos después de la pandemia. Tenemos que tener respuestas a eso como trabajadores, como asalariados. Hay que trabajar ese concepto también, ¿verdad? Pero bueno, desde allí. Y termino con esto. Bendita pandemia, porque nos ha permitido ver que la bronca es mundial. Que ya las broncas que va a tener la clase trabajadora son mundiales. Ya no son México, Ecatepec, Nezahualcóyotl. Es mundial. Y en esa perspectiva, Nos congelaste. yo las tenga. Entonces, si Marx va a entrar y decir, proletarios del mundo, uníos. Antes, no. Entonces, yo tengo aquí para exorcizar mis intervenciones a este cuate. Bueno, pues allá tenemos. Sí. Bueno, gracias, perdón, gracias, ocupé mucho tiempo, gracias. Hasta luego. Bien, tenemos también aquí sala de conferencia, no sé quién sea, pero está conectado como sala de conferencia. ¿Quién es? Pues que hable, que pregunte. Hola. ¿Y quién es? Ruth Selene Ríos. Perfecto. Le mando un gran saludo a mi maestra y compañera y colega Aide. Estoy tratando de poner el video para verme, pero como que no puedo. Pero espero que me escuchen. Aquí está el video. Aide, hola. Te seguí con mucha atención y quisiera hacerte primero una reflexión y después una pregunta. Mira, tú dices que el capitalismo no tiene un efecto de letalidad, como tampoco lo tiene el coronavirus, según te entendí. Pero creo que sí tiene un efecto agonizante, igual que el coronavirus, que quizá en términos médicos la agonía causa más dolor y en ocasiones algunos agonizantes exigen la misma muerte, ¿no? En este sentido, el capitalismo es doloroso en la historia, lo hemos visto, y en el presente. Me parece súper atinada tu aportación que haces desde la noción de paradoja. Tú mencionas 3, pero yo estoy segura que si le vamos rascando por ahí encontraremos muchas más. Y bueno, es interesante saber, como dice el profesor Arturo, que estas discusiones del coronavirus nos dan mucho más elementos para ir descubriendo este cáncer que se llama capitalismo. Pero me voy a centrar en una que dices tú, que es la de la escuela, que es como mi referente más claro, donde tú dices, es que mi sobrina estaba en cierto momento pues hastiada de ir todos los días
y no nada más, creo que los alumnos, los profesores también, ¿no? El día con día, conversar con los compañeros en estas relaciones tensionantes, con los alumnos también que nos causan ciertas fricciones, no, nos causaba un enfado. Pero ahora parece que extrañamos esos enfados, esas risas que como maestros nos sacan de quicio, ese barullo de los estudiantes nos sacaba de quicio, pero ahora lo queremos escuchar, porque en la virtualidad no escuchas a nadie. Es como si le estuvieras hablando a la pared. Los olores, las expresiones, las voces, los gritos se extrañan. Bueno, pero sin embargo, a pesar de la agonía a la que nos somete el confinamiento, porque ahora estamos del otro lado, pareciera que si antes la convivencia diaria nos fastidiaba, el confinamiento ahora también nos fastidia. Entonces, por ahí vi un meme que va un paciente con el psicólogo y el psicólogo le pregunta, dígame qué es lo que tiene, cuál es su problema. Pues mi problema es que no tengo nada. O sea, la nada como el refugio que antes teníamos de llegar a las casas y descansar de la sociedad, llegar a la casa y ver el Netflix, ahora es un fastidio. Entonces te quiero preguntar, Aide, si no crees tú que el fastidio viene desde algo que llamamos animal humano, que el fastidio está aquí en el coco, que no está en la convivencia de los otros. Esa intranquilidad permanente, ese no estar bien, está en el interior y no en el exterior. Quizá esto se sale de la reflexión capitalista, no lo sé, pero me gustaría que me dieras algún comentario sobre esto. Muchas gracias. Y al profesor Garandilla, muchas gracias, y a Elvira, gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Lorenzo Usaro. Sí, hola, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias a todos y todas por sus intervenciones que encontré que me parecieron muy interesantes. Yo tenía una pregunta, digamos, un poco más específica para el profesor Gandarilla. Ha hablado de cómo los diferentes países o el sistema capitalista tienen la posibilidad, digamos, de desplazar, ¿no?, las crisis y las contradicciones en términos espaciales, pero en términos también geográficos, ¿no? Y estoy de acuerdo con esto. Pero me preguntaba qué idea tenía sobre la presente crisis que tiene sus peculiaridades, ¿no? ¿Qué está observando en ese sentido en términos de desplazamiento de esta crisis en los términos que planteó? Y sobre todo el papel aquí de los países periféricos y quizá de México en particular, ¿no?, en ese desplazamiento. Esa era mi pregunta, sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Bueno, ahora voy a intervenir en mi calidad de público y no de moderador. Una reflexión y una pregunta abierta, ¿no? El título de la sesión del día de hoy es, bueno, me gusta el subtítulo, Más allá de la economía. Las crisis económicas son consustanciales al funcionamiento del modo de producción capitalista, ¿sí? Y finalmente se resuelven, pero se resuelven no solo en el ámbito económico, sino, diría yo, fundamentalmente en los ámbitos político y de las relaciones sociales, ¿sí? Ahora, con esta gran recesión que se está incubando, ¿sí?, y que seguramente va a ser peor que la de los años 30 del siglo pasado, ¿sí? Evidentemente los cuestionamientos, las tensiones en el plano político y social ya se están agudizando y se van a agudizar aún más.
En el caso particular de México es muy clara la ofensiva organizada de grupos de derecha y de ultraderecha, ¿sí? Con facetas cada vez más claramente golpistas, ¿sí? Y se están preparando, ese es su trabajo, se están organizando, ¿sí? Están explotando de una manera canalla y vil los efectos de la pandemia, ¿sí? Cuando uno ve en las redes sociales sus planteamientos, en realidad, siempre que hay una mala noticia, se ponen contentos, ¿no? Porque en realidad a lo que le están apuntando y a lo que le están apostando es a que haya muchos muertos, si se puede que haya más muertos que en Italia y España juntas, ¿sí? Y que la crisis sea una crisis la peor de todos los países de América Latina, ¿sí? Que se pierdan los más empleos que se pierdan. Y se regodean, ¿sí? Se regodean con un discurso, y con esto ya termino, con un discurso hipócrita, ¿sí? Ahora tenemos expertos en coronavirus, expertos económicos, expertos en seguridad pública, los últimos son los expertos en educación, ¿sí? Porque los ataques a la educación a distancia son radicales. Y últimamente tenemos ya los expertos también en energías limpias. Y a lo que se dedican es a decir mentiras y a tergiversar todo. Pero bueno, cuando regresemos a donde nunca hemos estado, porque vamos a regresar a una nueva normalidad, como se ha dicho, esta beligerancia evidentemente se va a agudizar. ¿Por qué? Porque la crisis sí va a ser muy fuerte, ¿sí? La caída del producto, la caída del empleo, problemas que ya existen en las cadenas de oferta, ¿sí? Problemas de demanda también. Entonces, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Porque finalmente ustedes lo que plantean, y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, con Elvira, con José, ¿sí? Con Aide, tenemos que pensar en que tenemos que construir la nueva normalidad. Hay una parte de la nueva normalidad que se nos viene impuesta, ¿sí? Por la no resolución de una contingencia sanitaria que nos viene dada por una crisis económica que es natural al funcionamiento del sistema, pero que tiene rasgos y está adquiriendo rasgos como todas las crisis específicos, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir pensando ya en cómo vamos a contribuir en un sentido positivo, ¿sí? A la nueva normalidad, ¿sí? La situación no es fácil, Elvira lo señalaba, hemos vivido años de un golpeteo en términos organizativos, ¿sí? Muy fuertes, son 40 años de neoliberalismo, ¿sí? Hubo, como ha habido en México, ¿sí? Periódicamente, alrededor de procesos electorales, ¿sí? Una respuesta ciudadana de hartazgo, pero las respuestas electorales creo que no son suficientes, ¿sí? Porque no dejan la organización suficiente para que construyamos una nueva normalidad. Entonces mi pregunta sería eso, ¿cuáles deberían de ser los ejes tanto del qué como el cómo, ¿no? Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero me gustaría conocer más en detalle su opinión. Bueno, esa es mi pregunta. Ahora le voy a dar la palabra a Sol Chávez, ¿sí? Que también nos ha acompañado en otras sesiones. Adelante, Sol. Sí, muchas gracias. Bueno, nada más una pregunta cortita. Bueno, a mí me llamó mucho la atención este concepto que mencionó el profesor Gandarillas acerca del capitaloceno, ¿no? Que es como una variante más o menos de este concepto del antropoceno que proponen otros autores, ¿no? Y como esta relación entre la sociedad y la naturaleza y con el sistema capitalista de por medio, se convierten como uno de los principales ejes que vamos a ver desarrollarse en todo lo que va a ser el siglo XXI, ¿no? Entonces, en este sentido, quería preguntarles cómo veían ustedes, más o menos, ya en términos políticos, filosóficos, bueno, más allá de la economía, cómo veían ustedes el papel
de los nuevos gobiernos, ¿no? Bueno, de los antiguos, bueno, de todo este giro de gobiernos entre progresistas y, bueno, la nueva ola que parece que va a venir, que es de conservadurismo, ¿no? Bueno, y con progresismo me refiero a gobiernos como los que, bueno, había en Ecuador, en Bolivia, ahorita en Argentina con la presidencia de Kirchner. Entonces, quería ver si es que ustedes veían algún cambio importante de política pública respecto a esto de la profundización, ¿no? De toda esta interacción entre naturaleza y sociedad, ¿no? Si es que con estos proyectos se iban a profundizar, ¿no? Todos estos sistemas de explotación y sobreproducción. Si en ese sentido ven alguna faceta distinta, ¿no? De ese tipo de gobiernos respecto a otros, ¿no? Bueno, nada más eso. Muchas gracias. Hola, Abelardo, no te escuchas. No sé si estás dándome la palabra, pero tienes el micrófono silenciado. Ya. Bueno, adelante, Leina, por favor. Ok, buenísimo. Bueno, primero, antes que nada, quisiera agradecer de nuevo a José, a Aide, a Elvira, el acompañarnos, el aceptar esta invitación, el, como decía José, comenzar a tejer más relaciones, ¿no? Entre ambos departamentos, entre el departamento y el centro en el cual ustedes están. Y bueno, yo quiero compartir unas preguntas un señalamiento y una pregunta que se dio a través de Facebook y también una pregunta que está aquí en Zoom. Y bueno, yo la verdad también tengo mis preguntas. Quisiera articularla de forma muy breve. Algunas cosas ya Lorenzo y Abelardo, que a mí también me hicieron ruido, quería compartir con ustedes. Ellos ya la mencionaron, pero bueno. En Facebook tenemos un saludo y un señalamiento desde Bolivia, ¿no? En este ánimo de hacer un recuerdo sobre la importancia que es justamente articular los esfuerzos y compromisos de Latinoamérica y para que la crítica se amplíe. Entonces quería compartir esa reflexión y saludos desde Bolivia. También teníamos otra pregunta relacionada con el papel. Sí, la pregunta dice, sí, si Marx escribió para los trabajadores, cómo estamos haciendo los marxistas para acercarnos a ellos, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero creo que la pregunta va dirigida a todos. Y finalmente yo quisiera enfatizar 3 puntos, uno para cada quien, para José. A mí me parece muy importante el reconocimiento de que el límite del capital es el propio capital, y en este sentido, ¿no? ¿Cuáles serían los límites? Evidentemente, esta crisis en la cual estamos atravesando se trata de resolver mediante los propios recursos del capital. Bueno, ¿cuáles podrían ser unas consecuencias de esto, ¿no? Aide mencionaba sobre la subjetividad capitalista y a mí quisiera ver si daba oportunidad, si daba el tiempo de poder hacer un énfasis también, o mejor dicho, profundizar más sobre qué tipo de subjetividad es la que se está manifestando en este proceso de confinamiento y la crisis en la cual estamos sobrellevando. Aprovecho porque en Zoom también hay una pregunta para Aide. Aide piden que si puedes hablar un poco más del Estado que materna, ¿no? Y finalmente para Elvira me pareció muy interesante el señalamiento sobre la posibilidad de ver la crisis como un punto de conexión, y yo identifiqué al menos en la presentación 3 puntos de conexión, ¿no? La totalidad social, lo político, y aquí me gustaría que se diera la oportunidad de enfatizar lo político específicamente en la situación de México, y la relación de la búsqueda incesante de las ganancias, ¿no? Es decir, la relación del capital. Esa articulación, esos puntos de conexión, si nos pudiera ofrecer un poco más elementos para entenderlos. Y pues muchas gracias y de nuevo agradezco a todas y todos su presencia. Muy bien, entonces ya tenemos las preguntas. Les vuelvo a dar la palabra a los 3 expositores en el mismo orden en el que comenzamos, ¿no? Entonces, bueno, iría primero José. Adelante, José. Tenemos tiempo, alrededor de 10 minutos cada quien puede tener, un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Adelante. Muy bien, voy a tratar de responder a las
a las dos preguntas más estrictamente dirigidas a lo que yo mencioné. Pero antes quisiera hacer una referencia con la que creo que algunos de los que nos están escuchando, que nos han acompañado, y Elvira Concheiro también estará de acuerdo. Ella ha mencionado el problema de la cuestión de cómo esta situación, en rigor también, significa un momento de disponibilidad, que era una categoría que solía utilizar y le gustaba expresar a René Zavaleta. Él también decía, afirmaba poco más o menos, lo puedo tratar de citar de memoria, él decía algo así como que la crisis es una especie de instante anómalo en la historia de una sociedad, porque es una hora en la que las contradicciones se expresan tal cual son y no como normalmente ocurre, que están, digámoslo así, encubiertas por mediaciones que les fetichizan. Entonces, en ese sentido, el asunto de la pandemia y la crisis sistémica evidentemente nos plantea un desafío muy interesante, muy pertinente, porque, digámoslo así, ahora estamos ante una situación de lo que Elvira señalaba como esta especie de condición de frenazo o de freno, de ralentización, como Aide decía, en una condición paradojal, ¿no? Este sociólogo alemán, Hartmut Rosa, habla de ese proceso como la ralentización ante el evidente proceso de aceleración que significa el capitalismo. Pero esta desaceleración, esta especie de puesta de una situación de menos voracidad o de menos, digamos, desbocamiento de la lógica del capitalismo, parece ser una condición producto más bien de la emergencia de esta condición nueva. Pero en rigor, la cuestión puede ser también vista en términos de cómo algunos autores señalan, digamos, en el grado más, digamos, más duro de la cuestión, que sería el capital está encarnado en nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, la posibilidad de, que ya se señalaba en algunas de las intervenciones, la entrecortada intervención del profesor Pacheco, ¿cómo traemos a cuenta a Marx? Marx lo que en rigor plantea es un discurso que no solo tiene que ver con la cuestión de los trabajadores, entendidos los trabajadores como el sujeto atrapado en la lógica de fábrica, es decir, dentro del taller, sino con una visión más amplia de la condición de proletario y de la condición de trabajador. Es decir, como ese sujeto atrapado en un mecanismo de relaciones muy amplio. El profesor decía, esto nos demuestra que la cosa es mundial. En parte sí, es decir, evidentemente estamos consumiendo nosotros mercancías siempre de la fábrica mundial, decía Marx, pero por el otro nos plantea la situación de cómo tratar de desprendernos de esta lógica sistémica. Y eso puede hacerse a través del conjunto, digámoslo así, de juicios que uno emita ante la lógica del mecanismo, que yo lo señalé con respecto al problema del consumo, pero es también con respecto a la lógica de la distribución o a la lógica de la producción. Es decir, en el aspecto, digamos, más humilde de una autorreflexión que pueda significar el comprar o no comprar una determinada mercancía o el preferir una determinada mercancía u otra. Así también
el espacio que uno se dé en la lógica de la propia producción. El priorizar una determinada acción solidaria, por ejemplo, o, en rigor, buscar argumentos para decir, no quiero participar de esa acción solidaria. Esta situación nos coloca, pues, en términos de el lugar que el ser humano, la persona, Marx solía utilizar con Engels la palabra Mensch, que refería a la persona, ¿no? Es decir, el lugar que la persona humana tiene dentro de esta especie de mecanismo monstruoso que ha creado el propio ser humano, esta especie de Frankenstein planetario, esta especie de Drácula que extrae la sangre del sujeto trabajador. Entonces, pareciera que no podemos nada hacer ante esta gigantesca matrix ante la que estamos, pero yo creo que hay que trabajar en ese sentido en la visión de procesos que poco a poco van, digámoslo así, construyendo esta contención a la lógica desbocada del sistema, más que una situación accidental o una situación natural que llegó a través de un virus, una entidad que ha paralizado completamente la economía o más o menos la mitad de la economía, y ver en ese sentido la relación que Marx también establece en términos de lo que significa para él la crisis y lo que él llama el hacer crisis a la crisis. Hay un pasaje que me encanta a mí de los Grundrisse, los manuscritos del 57, en donde justamente habla de la condición política de lo que significa paralizar, o sea, poner en crisis a esta situación caótica y crítica en la que vivimos. Es decir, las condiciones materiales que efectuarían esta diferencia del ejercicio de un cierto juicio. Aquí conecta Marx claramente con la perspectiva kantiana de lo que la diferencia que hay entre lo que sería un juicio reflexivo, es decir, determinado por la instancia superior, o un juicio determinante, es decir, un juicio en el cual uno toma la historia en sus manos. Evidentemente, la situación del capitalismo es tal que pone en jaque todo un conjunto de situaciones y por eso es una situación novedosa. Lo que se planteaba en términos de, bueno, ¿hacia dónde desplazar ahora la contradicción? El problema es que justamente lo que la historia ha mostrado ha sido justamente este proceso de desplazamiento de las contradicciones, porque el capital cuando experimenta crisis, incluso cuando experimenta crisis de una naturaleza global o planetaria, no quiere decir que todo el capital entró en una situación crítica. Siempre hay ciertos sectores o ramas que conservan un cierto dinamismo y que jalan a la lógica del sistema. En los años 90 se tenía mucha esperanza de que las nuevas técnicas y la nueva organización productiva de los países asiáticos, caso concreto Japón, más que incluso que la Unión Europea, pudieran ofrecer una salida, un desplazamiento a los tigres asiáticos, en fin. Eso se demostró que no fue eficaz. La crisis del 95, la crisis de los tigres asiáticos, la recesión ya por 20 años de Japón muestra que no tenían la potencia para hacerlo. La Unión Europea tampoco. Alemania es un alfil ahora del poder norteamericano. Alemania y la Unión Europea, si viviera Heidegger, estaría completamente desesperado porque se vería ante una pinza en donde prácticamente le daría la razón a M. Ceser y diría, en efecto, Europa es indefendible. Sin embargo, hay ciertos espacios, ciertas zonas, ciertas ramas, sectores del capital que están encontrando ya una amplia condición de realización. El capital informático, las tecnologías electroinformáticas, las empresas del .com. Bueno, en el Parlamento italiano se ha hecho una crítica severa, prácticamente lo han caracterizado como un criminal de guerra a Bill Gates, ¿no?
porque, por un lado, previó esta cuestión de que venía una gran pandemia, pero por el otro, porque en él se aloja esa posibilidad de legitimar, por ejemplo, la cuestión del mecanismo de conexión de la quinta G, del 5G, y porque las empresas que están, parece ser, más posicionadas o mejor posicionadas en la nueva situación, son justamente las empresas de la virtualidad, las compañías de producción de medios, Amazon, los grandes distribuidores y la uberización de la sociedad, el mecanismo del capitalismo de plataformas. Entonces, no todo el capitalismo quiere decir que ya se acabó, desde luego que no, sino que hay ciertos sectores que parece que tendrían que ser los que jalonaran la nueva situación, y en ese sentido las unidades estatales, por eso decía yo, siempre se busca una especie de legitimador, de una especie de mecanismo, una instancia, una ideología, como un mecanismo trascendental que legitime el endeudamiento. Así fuera el discurso de la modernización en su momento, la necesidad de actualizarnos en las nuevas unidades regionales del capital, o ahora, pues pasar a las nuevas lógicas, digamos, en la condición siguiente de esta nueva normalidad. Lo que quiero decir con eso es, en efecto, puede haber ciertas salidas que desplacen la contradicción, sí las pueden existir, no están agotadas, pero por el otro estamos ante una condición crítica que sí es material, y es la de esos límites del mundo. Pareciera que sí tenían razón, o sí tienen razón la ecología política radical, en donde incluyo también los trabajos de István Mesaros, aparte de los que ya mencioné, que hablarían de esa naturaleza estructural, materialmente de agotamiento de los sistemas bióticos o biológicos, que entonces sí nos pondrían ante una circunstancia de una naturaleza inédita, lo que algunos autores llaman no las condiciones generadas por el antropoceno, que evidentemente conducen a visiones antropocéntricas, sino las condiciones creadas por el capitaloceno, es decir, por el proceso de producción y reproducción, pero guiado exclusivamente o crematísticamente por la lógica de la obtención de la ganancia, como bien decía Elvira, y que están generando esta especie de tragarse, pues, las condiciones para la sobrevivencia de las generaciones posteriores. Por eso Marx era enormemente ecológico cuando él decía que el discurso de los comunistas tenía que plantearse en el sentido de asegurar, decía él, aunque él utilizaba este término con relación a lo que decían de ese gato, él decía, tiene que obrarse como el pater familias que sea capaz de asegurar las condiciones para la generación siguiente. Yo creo que hay que articular esa condición, porque lo que Marx está señalando es un principio de precaución, una condición que de hecho significaría también darle vuelta completamente al sistema de saberes, a los sistemas científicos, a los principios filosóficos, en el sentido de, creo, un paso que también nuestro sistema científico, a mi parecer, no está dispuesto a dar. Gracias. Muchas gracias, José. Aide, por favor. Bueno, voy a retomar, digamos, de las preguntas que se me hicieron y luego voy a tratar de complementar algunas que son de otra escala. Yo creo que justamente lo que tenemos que tratar de ver es que, y lo voy a referir a lo que decía Pepe del capitaloceno y a Jason Moore cómo lo ha planteado, porque yo creo que articula, y esa idea de totalidad tiene mucho que ver con la perspectiva interdisciplinaria, articula que no es solo un sistema económico, sino también un sistema ontológico. O sea, una forma de pensar cómo son las relaciones y cómo, digamos, se manifiestan en lo real. Entonces,
lo primero que voy a retomar tiene que ver con lo que me preguntó Ruth, porque quizá no me expliqué suficientemente bien. Y no, yo no estoy hablando justamente del individuo o de la subjetividad. Si pongo ejemplos concretos, es justamente trabajando en este nivel transescalar, como lo diría Boaventura de Sousa, de poner un ejemplo concreto, pero eso nos lleva a analizar, digamos, justamente cómo se da en la totalidad. Entonces, cuando yo hablaba de un malestar o digamos de que ahora podemos estar, yo por ejemplo no estoy fastidiada del confinamiento, al contrario, y yo ahí apuntaría que hay una heterogeneidad en las formas de cómo lo vivimos. Y eso tenemos que reconocerlo, porque la totalidad de lo que da cuenta es de esa heterogeneidad, o de lo que intenta dar cuenta es de esa heterogeneidad. La cuestión es cómo articular en esa heterogeneidad digamos, las palancas políticas que nos puedan llevar a revertir o cambiar, modificar. Y es a lo que yo apuntaba con el ejemplo de Arquímedes. Es decir, no es una cuestión, porque la palanca es eso, digamos, donde se estructuran cosas pequeñas, pero para dar un impulso y una transformación de una magnitud mayor. Y eso es lo que tenemos, digamos, que aprender. Y eso lo conectaría con la pregunta que me hace Gaby, que agradezco mucho, y que Rita lo dice en una frase que a mí me gusta mucho. Y ahí tendría, digamos, esa diferencia. Digo, Marx finalmente, otra vez, era hijo de su momento y de su historia, y muchas autoras le han criticado y le hemos criticado cierta posición que puede ser machista, por decirlo en corto, pero eso no le quita, otra vez, volvemos a la idea de la paradoja. El hacer una crítica de ciertos autores o autoras no quita la contribución, digamos, general de lo que han producido y nos han legado. Y yo diría, incluso para hablar de esto que decía Arturo, pues no sé, nos tocaba la puerta, pero entró por el patio trasero, por donde suelen entrar las grandes transformaciones. Y bueno, no voy a hablar, digamos, de cómo se han dado las revoluciones, pero por ahí hay varias claves, ¿no? No siempre las historias que nos han contado son esas, sino, y pienso ahí en la Revolución Francesa y la idea de las mujeres que fueron a reclamar el pan. Entonces, bueno, la cuestión es, y vuelvo a lo de Rita, ella tiene esta idea de la politicidad en clave femenina y feminista, yo diría, que es tópica y no utópica, práctica y no burocrática. Entonces, volvemos a una cuestión de no podemos pensar que la transformación está allá, es algo fijo, inamovible, es una construcción que tenemos que hacer entre todos y todas y que nos llevará a muchas rispideces, conflictualidades, pero que tenemos que intentar. O sea, en esa yo es donde me la juego. Y entonces, Rita nos dice, esa perspectiva feminista y de clave de construcción de la politicidad de un Estado que materna, tiene que ver con el topos, con que ya hay, digamos, y ella lo está refiriendo claramente para Alberto Fernández en Argentina, y nosotros podríamos decir, hay una parte, digamos, de la política social de Andrés Manuel que apunta también en ese sentido, y contra la que están todo lo que mencionó justamente Arturo, todo el golpe blando que se prepara desde muchos frentes, además, no solo uno, no solo el económico, no solo los grandes industriales, también dentro de nuestra propia comunidad científica o en la que estamos, académica, ¿no? En fin, entonces esa cuestión de que ya hay prácticas en lo concreto, en la realidad, de las que podemos aprender y retomar. Y también es práctica y no burocrática. O sea, hay que tratar de atender justamente a ese tipo de situaciones. Y yo creo que podemos entrar en mucha discusión, pero una parte de lo que hizo Andrés Manuel es justamente tratar de desburocratizar la entrega de esas ayudas, de esas becas y de repartir. Si volvemos a la lógica, digamos, de la maternanza, no es acaparar, no es privatizar, sino justamente repartir de lo que haya, que además nos dejaron un Estado y unas arcas totalmente vaciadas. Entonces, ¿qué es lo que se va a repartir? ¿De dónde va a volver a salir? O sea, ¿cómo producir eso que está? Y ahí es donde entra la contradicción de lo que Sol tocó. O sea, ¿qué tanto estos estados van a poder efectivamente
transformar, mutar la idea de la ontología, de las relaciones entre lo natural y lo social, porque claro, una parte de la crítica, y hay que hablarla, viene de, son extractivistas, van hacia estos lugares, otra vez, no. La cuestión es, ¿cuáles son las condiciones materiales reales que tenemos para salir de ciertas dependencias? Y eso claro que entra en una contradicción. Es decir, no hay más naturaleza, o sea, o más bien hay ya muy poca forma natural a la que aludir sin que donde, digamos, si se va, no es justamente para un acaparamiento desde este tipo de gobiernos de los que estamos hablando, sino para una relativa repartición, porque a la hora que empieza la repartición, se vuelven a manifestar la contradicción. Es decir, el capital luego brinca. Y ahí sí, yo llamo a esta idea otra vez de la articulación y de el ponernos en la misma sensibilidad. La disponibilidad de la que habla Pepe de Zabaleta está manifestada en muchos otros autores y sobre todo autoras como generar una sensibilidad para ello. Por eso yo hablaba de la subjetividad neoliberal, pero nunca es, digamos, la subjetividad, lo sé como antropóloga, nunca es individual, es intersubjetividad siempre. Entonces, ¿cómo generar esa serie de sensibilidades que vayámonos poniendo en sincronía para lograr que la palanca y la balanza se incline a nuestro favor? ¿Por qué? Porque las otras fuerzas ya sabemos que son muy grandes, y lo manifestaba también la colega que habló de Bolivia. Ya sabemos, y lo sabemos muy bien, de lo que son capaces esas otras fuerzas. Y contra eso es contra lo que tenemos, digamos, que resistir y que anteponer una fuerza que logre que eso no pase en nuestro país. Y eso va a estar, digamos, a la orden del día. Y ahí es donde tenemos que apuntalar, así sea, asumiendo ciertas contradicciones que tienen esos procesos, pero para no, digamos, volver o incluso hasta retroceder a ese neoliberalismo que ya conocemos y que, retomo, y con eso cierro, lo de Ruth, es que la cualidad, si ustedes quieren, del capital es que no es letal al 100%. No es que decía que no tuviera letalidad. O sea, estaba como haciendo una cierta metáfora con cuando hablamos del 6 o 7% de letalidad del coronavirus. Aquí, el capitalismo, hay que ver cuál sería su magnitud de letalidad, pero no es al 100, porque al 100 nos mataría a todos. Digamos, hay esa puerta abierta con un colapso climático que realmente nos lleve, pero no, siempre está, como lo dijo Pepe, localizado, ¿no? Ahorita mismo hay un gran ciclón en Bangladesh y en la India que se aúna a la crisis, digamos, del coronavirus, pero como lo dijo bien Elvira, que abona y se, digamos, se profundiza en una crisis que ya venía. No fue el coronavirus el que tumbó las bolsas. Esa caída ya también estaba anunciada. La cuestión es que ahora hay algo a lo que echarle la culpa. Esa, digamos, magia, ahí yo más bien traería a Benjamin y con la idea del enano, de que y lo dice muy bonito Isabel Stengers, la brujería del capitalismo, y ahí habría una paradoja entre las brujas, no voy a hablar de las brujas como mujeres, sino al contrario, la brujería del capitalismo es que siempre desplaza la culpa, ¿no? Por eso es importante sí hablar del capitaloceno, pero entonces no decir, como pueden a veces decir el mismo Latour, y bueno, pues yo voy a dejar de viajar o yo voy a tener mi huertito. No tengo porque tengo un departamento de 60 metros cuadrados, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Está bien lo que podemos hacer de manera individual, pero lo que nos debe convocar es lo que podemos juntar de fuerzas para revertir las crisis en las que nos ha metido el gran capital. No, digamos, nuestra acción minúscula individual de hacer ciertas cosas. Y ahora nos va a demandar todavía más trabajo. O sea, ese es el problema, ¿no? O sea, la demanda es fuerte y por eso tendríamos que aprender a cómo actúan los capitales, a amarrarse así, o sea, a decir, bueno, puedo no estoy tan de acuerdo con él, pero en este momento en concreto voy a ceder, que también es una parte, digamos, del estado materno o que materna, voy a ceder una cierta cosa para incluir a más, para poder ganar esa fuerza. Y eso a veces pues no nos resulta. O sea, las cosas en la vida real no están divididas, no está por un lado la economía y por otro la política y por otro los trabajadores.
somos trabajadores, pero tenemos ciertos privilegios que no tienen otros trabajadores y otros que ni siquiera están en el mundo del trabajo, que es a lo que me refería, de que México es uno de esos países así. Y bueno, salir de esa lógica egocéntrica, de la lógica privatizadora y entrar en la de la repartición, en la que estamos muchos y muchas metidas, pero de una manera que pueda, digamos, hacer reversible una parte de ese proceso y sobre todo en las intersubjetividades, que es a lo que yo estoy apuntando en este momento. Pero eso no quiere decir que se abandona para nada el campo de lo político, al contrario, se expande. Muy bien. Muchas gracias, Aide. Le damos ahora la palabra a Elvira. Pues muchas gracias por los comentarios y por las preguntas y muchas gracias, Leina. Creo que, bueno, tenemos aquí que ser breves y son problemas que son más complejos y más amplios, pero quiero insistir en la idea de que está en las circunstancias concretas, la realidad misma que estamos viviendo, la posibilidad de entender esa complejidad social y esas interconexiones, que hoy se presentan con toda claridad, o bueno, con más claridad que en otros momentos, no sé si con toda claridad, pero sí estamos sabiendo que están conectadas una serie de cosas, desde la alimentación, el problema de las farmacéuticas, muchos factores que estamos viendo cómo confluyen y cómo se interrelacionan en esta situación de crisis, ¿no? Tiene mucha razón Aide al señalar, siempre tenemos una derivación, son otros los factores que provocan las crisis económicas o que provocan una situación dada. Y no, en realidad son esta multiplicidad de factores que tienen ejes rectores, y que ese eje rector es el dominio de una lógica de la ganancia y de la explotación. Esto es lo que tenemos hoy a la vista. Y creo que es el momento, por lo mismo, de superar una visión que ha predominado en años anteriores, que parcela esa realidad, que nos la presenta como factores aislados, pequeñas islas que estamos analizando en esa condición de islotes, más que esas interconexiones, y por eso estamos como muy desarmados o con muchas dificultades para entender esa totalidad social. Y nos volvemos especialistas en el ala izquierda de la mariposa monarca, pero no somos capaces de ver la multiplicidad de elementos que se conjugan. Y esto tiene un efecto muy importante en lo que ha pasado en la política, cómo se ha desarticulado esas organizaciones o esos espacios comunes, colectivos, que permitían visualizar la realidad social en esa complejidad y con las muy distintas facetas que tiene, ¿no? Entonces, la individualización es el primer factor que logró este neoliberalismo introducir en nuestra manera de ver, incluso, de entender las cosas. Por eso superar el neoliberalismo tiene muchas facetas muy fascinantes. Es recuperarnos a nosotros en nuestra condición social y colectiva, en nuestros lazos con otros, en nuestros lazos comunes. Yo efectivamente no considero que tengamos que acercarnos a los trabajadores. Somos trabajadores. ¿Qué otra cosa podemos ser si no somos propietarios de los grandes bienes de producción y de la riqueza social? Somos trabajadores y en esa medida, efectivamente, con toda esa diversidad que tiene el trabajo y los trabajos en nuestra sociedad moderna, pero al final con intereses comunes. Y eso es lo que se logró perder en los años anteriores, esos intereses comunes, como que había muchos intereses parciales, luchas parciales, por eso la idealización de los movimientos particulares,
del movimiento por el derecho de los niños, por el derecho de las mujeres, por el derecho de tal, pero como entes separados. Este es nuestro momento, es la posibilidad de entender la conjunción, de entender la interacción de unas y otras facetas. Creo que es un momento por eso muy importante que tenemos que aprovechar, porque puede no instalarse esa visión de lo común. Efectivamente, ese es el tema, el gran tema, la pregunta de Abelardo, porque dices, bueno, el cómo y cuáles son esos ejes del cómo y el qué. Creo que están en la realidad, nos lo están planteando, y hay desde ejes muy, muy puntuales. Desde luego, ¿quién puede negar hoy que el tema de la salud es un gran tema? Incluso paraguas de muchas cosas, ¿verdad? Estamos frente a una sociedad enferma. Es, como decía Gandarilla, el capitalismo, la propia enfermedad. Pero nos lleva a una multiplicidad de aspectos, luchar por recuperar y poner en nuestras manos el tema de la salud, que implica la alimentación, que implica el combate a esos monopolios farmacéuticos, a la medicina entendida como una mercancía, que claro que lo es y que lo hemos sufrido todos estos años pasados. No sé por qué se lo toman personal muchos médicos. En realidad es un fenómeno general, como el problema de la ciencia, como el problema de muchos otros aspectos que están mercantilizados y que eso afecta la vida misma. Estamos frente a una necesidad de recuperar ejes centrales y fundamentales de la defensa de la vida. Y esta vida no puede ser más que entendida como construcción colectiva y construcción social. Si vamos a este análisis de lo concreto, de esa totalidad concreta, históricamente determinada, en fin, eso nos permite a nosotros aprender de acciones incluso que parecieran muy específicas o muy localizadas, como expresión de una necesidad común. Hoy tenemos en nuestro país muchas redes construidas por necesidad de la pandemia, de solidaridad, de producción común, de esta economía solidaria. ¿Cómo no vamos a tenerlo como eje de, pensando en la salud misma, de uno de los cómo y qué es de nuestro momento inmediato? Ya ahorita lo estamos haciendo, pero lo tendremos que generalizar. Una de las cosas interesantes de esta pandemia es que no está siendo tan pasajera como otros. Creo que sí hay el problema de la memoria corta, ciertamente, como dice Arturo, pero esta pandemia nos está anunciando que no será corta, que tendremos que estar recordándola, ¿no? Y que tendremos que estarnos defendiendo un buen rato de ella, y que ya en la conjunción tan cercana con el H1N1, pues nos está hablando de que puede ser superada esta, pero que ahí viene la siguiente. Esta conciencia la estamos tomando ahora por tratarse de una pandemia larga, de una enfermedad que no vamos a vencer rápidamente, y que no está tan focalizado o localizado como pudo haber sido el SIDA. Aquí es la sociedad en su conjunto la que está afectada como nunca antes nos había pasado. Entonces tenemos la posibilidad de tomar conciencia de los elementos comunes, colectivos, conciencia de que somos seres sociales, de que las soluciones son en ese terreno de lo social, y que tenemos una herramienta concreta que es reapropiarnos de la política. No podemos dejar ese campo que es de grandes decisiones, importantísimas decisiones, sin nuestra acción, sin nuestra actuación más vital. Tenemos que reapropiarnos de la política, no podemos dejarlo en manos de élites, no podemos dejarlo en manos de grupos determinados, sino que tiene que ser una acción común
y esa acción común es para recuperarlo para instalarlo como valores y como demandas que tienen que ser nuestro eje. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos, de veras. Yo les agradezco enormemente sus exposiciones. Yo creo que el público que tuvimos en Zoom y en Facebook también. Me gustó mucho esta reunión del día de hoy. Yo creo que sí estamos, me gusta mucho una palabra que se utilizó, la de disponibilidad, ¿sí? Hay que aprovechar este momento de disponibilidad. Son las paradojas, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad de estar discutiendo cada semana durante 2 horas con gente de todo el país, con gente de otros países, y creo que sí ha sido muy rico lo que hemos venido construyendo, hay que reforzarlo, pero hay que aprovechar esta posibilidad. Les agradezco, yo me quedo también con otras ideas que me impactaron, bueno, que me gustaron mucho. Sí, la construcción de la nueva normalidad parte de la ontología, eso es claro, ¿sí? Lo económico, lo social, lo político, evidentemente son formas en que se concreta, pero estamos frente a una cuestión que es ontológica. También agradezco mucho, Elvira, sí, hay que recuperar la comunalidad, yo creo que ese es un eje central, ¿sí? La recuperación y recuperación de la comunalidad y consolidación de formas de comunalidad que efectivamente se han venido desarrollando. No hay que regresar a la vieja normalidad, hay que reforzar las dimensiones de esta bendita pandemia, como dice Arturo, ¿sí? Y pues adelante, ¿no? No me queda más que volverles a agradecer. El video, para los que lo quieran volver a ver, está en Facebook, ¿sí? Ahí se quedan colgados permanentemente. Y también, luego de editarlos, tenemos un canal de YouTube, ¿sí? Del área de Sociedad y Acumulación Capitalista. Y estamos subiendo ahí la dirección para que yo dentro de un mes, 2 meses, cuando esto se vaya acabando, me dan ganas de volver a ver todos los videos, ¿no? Para empezar a amarrar todos los lazos que efectivamente yo creo que colectivamente estamos construyendo. Entonces, muchas gracias a todos a nombre de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Economía y del área de Sociedad y Acumulación Capitalista, y estamos en contacto en lo individual y con el centro, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Aide, Pepe. Cuídense mucho todos. Muchas gracias a todos. Quédense en casa. Quédense en casa todos. Hasta luego. Hasta luego.